El 20 de septiembre de 1870, las tropas del nuevo Reino de Italia tomaron la ciudad de Roma. Pusieron fin así a siglos de reinado por parte del papado sobre Roma y la parte central de la península itálica. A partir de ese momento, los ciudadanos de Roma, por primera vez en siglos, pudieron expresar los pensamientos que tenían de una manera libre. Hasta ese momento, legalmente tenían obligación de ajustarse a los dogmas y principios de la Iglesia Católica. Por eso el 20 de septiembre en el mundo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Pensamiento y Expresión. Hoy damos por hecho en muchos países del mundo que cada persona debe tener la facultad de pensar lo que quiera y de expresarlo con libertad, ya sea en escritos o en obras periodísticas o artísticas. En su artículo 19, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, determina lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por muchos siglos los gobernantes tomaron la responsabilidad de decidir por sus ciudadanos qué debían pensar y hasta qué religión debían tomar, porque primordialmente cuando nos ponemos a pensar en los orígenes del gobierno, se pensaba o que bien estos venían de los dioses y por lo tanto existía un derecho moral del jerarca a poder imponer ideas y a poder imponer un código moral, o por el otro lado también en muchas ocasiones el tomar el poder en algunas sociedades tenía que ver con ser alguien digno de respeto. A lo largo de la historia, sin embargo, en la mayoría de las sociedades, el individuo no tenía más libertad que la de expresar lo que ordenaban el gobernante y los sacerdotes. Quien pensaba diferente, por ejemplo, en materia de religión, corría el riesgo de ser quemado vivo en alguna hoguera. Hubo momentos de tolerancia en el mundo que resultaron en sociedades abiertas y prósperas. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Califato de Córdoba, en la España musulmana, a fines del primer milenio e inicio del segundo milenio de la era cristiana, en el que una serie de gobiernos musulmanes permitieron que judíos y cristianos convivieran con libertad de religión y de pensamiento con los musulmanes. El resultado fue un verdadero renacimiento filosófico, cultural y científico, encabezado por pensadores como el judío Maimónides y el musulmán Averroes. Sin embargo, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel reconquistaron las tierras musulmanas de España, impusieron un régimen autoritario y obligaron a la conversión o expulsión de cientos de miles de judíos y musulmanes. La libertad de expresión y de pensamiento como derecho humano aparece por primera vez en los códigos de la República Romana, aunque no se pone por escrito sino hasta los años 1600, en los que en la Carta de Derechos en Inglaterra se proclama, digamos ahora sí, como un derecho escrito, explícito, el derecho de pensamiento y el derecho de libre expresión, y esto quedaría después en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dieron lugar a la ideología de la Revolución Francesa como parte importante del programa de los derechos que debía tener una persona en una sociedad. Las guerras de religión de Europa en los siglos XVI y XVII son un ejemplo de cómo, en un tiempo relativamente reciente, cristianos de distintas sectas, católicos unos, protestantes los otros, se mataban supuestamente porque Dios lo ordenaba. Al final, los acuerdos que pusieron fin a las guerras de religión definieron no una libertad individual de pensamiento y de fe, sino la del gobernante. La Paz de Augsburgo de 1555 impuso el principio expresado en la frase latina cuius regio eius religio, según el cual cada gobernante alemán podía imponer su religión a sus súbditos. La Paz de Westfalia de 1648 le dio también a cada estado-nación la libertad de escoger su religión, pero con la facultad de hacerla oficial. La Revolución Francesa fue el primer movimiento que explícitamente defendió la libertad de pensamiento y religión de todos los seres humanos. Efectivamente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establecía en su artículo 10: nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Sin embargo, las libertades duraron poco.
Unos años después de la rebelión contra la monarquía, Robespierre, el líder revolucionario, se había convertido ya en un dictador y censor. Robespierre creó el Comité de Salud Pública y la era del terror, durante la cual mataba con la guillotina a todos aquellos que no estaban de acuerdo con su régimen. Países como México lograron su independencia en parte por la influencia de la Revolución Francesa, pero no por eso gozaron de libertad de pensamiento. El México independiente estableció en un principio el catolicismo como la religión oficial del nuevo país. La censura a la expresión de ideas contrarias al gobierno o a la religión católica fue cosa de todos los días en el México independiente. Es importante tener libertad de pensamiento y expresión porque, primero que nada, los derechos de libertad de expresión emanan de los derechos de propiedad. Cuando una persona es dueña de sí mismo, tiene por lo tanto derecho a hacer consigo lo que él quiera. Y esto también esto llega hasta el pensamiento humano. Los siglos XX y XXI han sido tiempos de una mayor conciencia de la necesidad de preservar las libertades de pensamiento y expresión. Pero la lucha por obtener esta libertad ha sido muy difícil. Países como China, Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita mantienen hasta ahora la posición de que el gobierno tiene el derecho de censurar los puntos de vista de los ciudadanos. En estos países no se permiten medios independientes. Todos deben reflejar los puntos de vista que establece el gobierno. Existen países que aplican la censura como una forma habitual porque requieren quedar establecidos como el supremo poder, y la disensión les parece peligrosa. Estamos hablando del caso de Cuba, el caso de Venezuela, o casos incluso más extremos como Norcorea o algunas dictaduras africanas, en las que los jerarcas necesitan mantenerse como esta figura divina, como esta figura de admiración, y cualquier voz que se alce en su contra es vista como un peligro en contra de la sociedad, es vista como un peligro en contra del gobierno. En naciones como Venezuela, que tenían libertades de expresión similares a las del resto de los países de Latinoamérica, ha habido en los últimos años restricciones muy importantes, pero sin que necesariamente se haya establecido una censura oficial. Las emisoras de televisión o de radio que eran críticas del gobierno perdieron sus concesiones, por lo que las actuales emisoras ofrecen posiciones favorables al gobierno. Pero sigue habiendo medios independientes, tanto escritos como por Internet en Venezuela. El Internet ha abierto nuevos caminos de libertad en el mundo. Es mucho más difícil censurar las ideas que se expresan a través del Internet o en redes sociales, pero esto no significa que haya terminado la censura. Paradójicamente, algunas de las empresas que se han beneficiado, que han prosperado gracias a la apertura de la tecnología, han empezado a aplicar formas de censura que ya estaban desterradas de los medios tradicionales. Un caso notable es el de Facebook. Esta red social, que tenía más de 1.700 millones de usuarios activos en el mundo a mediados de este 2016, ha adoptado una política de abierta censura que aplica con torpeza los contenidos que sus clientes intercambian en todo el mundo. Los directivos de Facebook, por ejemplo, han decidido que la desnudez es mala y por lo tanto debe censurarse. Los criterios que utilizan son parciales, sin embargo. Facebook censura las imágenes de pechos de mujer, pero no las de pechos de hombre, sin que haya una razón lógica para ello. Las imágenes de mujeres topless, que son muy comunes en las playas de Europa, por ejemplo, son censuradas de manera automática por un servicio que supuestamente debería unir y no separar. Los intentos por censurar el pensamiento y la expresión no han sido superados por la sociedad. Aún hoy existen sociedades en las cuales hay una gran represión a la disensión, al tener diferentes ideas. Es algo que en muchas ocasiones pueden ser desde programas de gobierno hasta la misma sociedad, el cómo se ha configurado y las propias normas que ha fijado hacen que para los individuos sea difícil el tomar decisiones de expresarse libremente o simplemente de poder pensar de una u otra manera. Hace unas semanas se generó una fuerte controversia por la decisión de Facebook de censurar la página del escritor noruego Tom Egeland. Este difundió la clásica fotografía de 1976 del reportero Nick Ut, tomada en Vietnam, de una niña de 9 años que corría desnuda en un camino después de que su aldea sufrió un bombardeo con napalm por parte de la Fuerza Aérea estadounidense. La dramática fotografía ayudó a terminar con la guerra de Vietnam, pero Facebook la consideró impúdica
por tener una niña desnuda. Ante las fuertes críticas, sobre todo en Noruega, Facebook decidió echarse para atrás y eliminar la censura a esta fotografía en particular. Señaló que era muy difícil para los programas de censura determinar excepciones a las reglas que prohíben la divulgación de imágenes de desnudos. Pero ahí quizás es donde radica el problema fundamental. Cuando nos ponemos a pensar en lo que puede o no puede hacer una empresa privada dentro de su propiedad, dentro de su infraestructura, cuando uno firma ciertos acuerdos, se suscribe a las páginas y dice he leído los términos y condiciones, estos dejan bien explícito que hay cierto contenido que no se puede compartir. Que si bien el óptimo serían redes sociales o páginas de internet que nos permitieran llevar nuestra libertad de expresión al máximo nivel, obviamente está en ellos, quienes son los que nos están proveyendo el servicio, el derecho de decidir qué clase de contenido quieren que aparezca en sus sitios y qué clase de contenido no. Facebook, una red social que en cierta forma ha venido a revolucionar el mundo de la comunicación, ha regresado siglos a un pasado en que la censura se consideraba natural. Sus programas de censura, de hecho, no solamente bloquean imágenes como la de esta niña vietnamita, sino también reproducciones de obras de arte en que se presentan desnudos. Es muy positivo que hoy podamos celebrar el Día Internacional de la Libertad de Pensamiento y de Expresión, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que sigue habiendo gobiernos, empresas y personas que insisten en censurar tanto las ideas como las imágenes. Algunos, como los directivos de Facebook, tienen la mente tan sucia que piensan que su responsabilidad es censurar las imágenes de cuerpos desnudos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.